Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues una vez más aquí, Humanidad en Reconstrucción. Yo soy Juan de Dios Rodríguez, soy el diácono Juan de, y pues una vez más aquí contigo, ¿verdad? Compartiendo justamente en este día tan especial para toda la cristiandad, el miércoles de ceniza. El día de hoy, perdón, inicia pues lo que es el camino cuaresmal. Entonces, nosotros como cristianos, pues seguimos en este caminar con Jesús y preparándonos justamente para la Pascua. Y lo iniciamos el día de hoy, miércoles de ceniza. Por eso, realmente, les puedo confesar que me siento muy cansado. Muy cansado y fue un día muy agotador, con celebraciones, con gente y todo, pero aquí andamos con toda la actitud para poder transmitir este mensaje y justamente en este día tan especial, porque recordemos, cada uno de nosotros tenemos que evangelizar, evangelicemos juntos, ¿verdad? Y en esta ocasión pues es con Radio Líder Bajío. Pues el día de hoy vamos a hablar justamente este tema tan especial para nosotros, que es la cuaresma, ¿verdad? Preparándonos para la Semana Santa y justamente iniciando hoy con el miércoles de ceniza. Y por eso, pues el tema o la temática del día de hoy es la cuaresma, transformación desde el corazón. Creo que esto cabe y entra muy bien en el concepto de lo que seguimos aquí en Radio Líder Bajío, ir educando, ir transformando las conciencias de los nuevos líderes de nuestra sociedad. Y justamente, pues el día de hoy es desde el corazón, desde lo más interior, desde lo más profundo que nosotros tenemos justamente, como digamos la semilla, el ser, lo más profundo, todo aquello que realmente el ser humano tiene que transformarse, pues el día de hoy se concretiza en este día y sin querer cayó providencialmente hoy que tenemos un programa, ¿verdad? Para todos nosotros y para cada uno de nosotros. Por eso, pues el día de hoy te invito a que te conectes aquí con nosotros, a que mandes saludos, tu experiencia, ¿verdad? También de Semana Santa, perdón, de Cuaresma, cuáles van a ser tus retos justamente en esta cuaresma, y ya conforme vaya desarrollándose el tema dentro del programa, pues a lo mejor también alguna inquietud que tú tengas, sería muy interesante que pudiéramos ver y reflexionar en este sentido. Pero pues aquí estamos con toda la actitud, echándole muchas ganas a lo que es este día tan especial, lo que es miércoles de ceniza y la cuaresma. Y pues quisiera hoy compartirte 12 puntos en los que nosotros podemos interiorizar un poquito en lo que es este proceso de cuaresma y justamente el día de hoy, el miércoles de ceniza. Y cabe mencionar, ¿verdad? Que qué interesante o qué chistoso. El miércoles de ceniza decimos nosotros acá entre los padres un chiste. Un chiste que a lo mejor es muy cierto, pero también, si nosotros lo analizamos, podemos encontrar una riqueza muy grande. Nosotros decimos que el miércoles de ceniza salen cristianos hasta debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento, es una tradición, es un elemento muy importante para nosotros como cristianos. Y al ser tan importante, entonces la gente es muy sensible. Los cristianos, las personas somos muy sensibles y justamente esto o este día tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no deja de ser una nueva oportunidad de ser mejores, una nueva oportunidad de transformarnos realmente desde el interior, desde el corazón, para seguir en esta lucha constante de ser mejores personas. Por eso, el día de hoy vamos a reflexionar un poquito como esto. Y pues para comenzar, ¿verdad? Como siempre, saluditos. Quiero saludar a Juanita Ibarra, a Lucía González Hernández, que ahorita se están conectando. Muchísimas gracias, pues esperemos pongan algunos comentarios, algo que nos pueda enriquecer a nosotros en esta gran comunidad de humanidad en reconstrucción. Y para comenzar, el punto número 1. ¿Qué significa cuaresma? Cuaresma pues realmente viene del latín cuadragésima, y esto quiere decir entonces que cuaresma pues es 40. Para nosotros cuaresma es el sentido de 40.
Entonces, la cuaresma, pues sí, es esta preparación de 40 días para prepararnos a la Semana Mayor y justamente para prepararnos a la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el fundamento bíblico? Bueno, punto número 2. ¿Cuál sería nuestro fundamento bíblico de la cuaresma? Qué interesante, ¿no? O sea, como entender realmente desde las Sagradas Escrituras por qué es la cuaresma. Y para eso te quisiera citar tres citas bíblicas muy importantes. La primera de ellas es el Éxodo 24, 3, 18. Este pasaje del Éxodo es cuando Moisés sube al monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Y en ese momento fue cuando le da el Señor, le da Dios a Moisés las tablas de la alianza. Entonces, 40 días y 40 noches, ahí estuvo Moisés. Primera referencia bíblica. Pues interesante para meternos en contexto. La segunda referencia bíblica pues viene en el libro de los Reyes, capítulo 14, del 3 al 8, perdón. Y aquí es donde Elías sube al monte Horeb, ¿verdad? Y ahí, durante este momento y estar ahí en el monte, pues realmente son también 40 días y 40 noches en el desierto y en este momento de preparación para subir al monte. Entonces, el 40 es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces y nos lleva a entender que es la preparación. Pero la preparación más grande que nosotros tenemos y que nosotros conocemos es justamente con Jesucristo. Con Cristo, que Él dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, del 1 al 11, dice que antes de iniciar su vida pública, antes de comenzar así toda su trabajo, toda su chamba dentro, ahora sí, el apostolado prácticamente, o la vida pública de Jesús como nosotros la conocemos, viene un momento de retiro en el que está 40 días y 40 noches y dentro de este ayuna. Incluso dice el pasaje que al final sintió hambre y posteriormente vienen las tentaciones. Por eso, pero eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Entonces, ese es el fundamento bíblico del 40, pues sí, de este tiempo de cuaresma, de 40 días de preparación. Entonces, si yo a ti te preguntara, ya estamos preparados, ya el día de hoy terminó el miércoles de ceniza prácticamente, ya se están dando, ya están yendo las últimas personas a imponerse la ceniza o que les pongan la ceniza. Entonces, este inicio de cuaresma, este miércoles de ceniza, realmente ha calado en nuestro corazón. Realmente vamos a tener esta experiencia de poder caminar con Jesús durante estos 40 días de prepararnos y justamente desde lo más importante, la transformación del ser humano desde el corazón. Comencemos justamente a cuestionarnos y comencemos pues a ver este acontecimiento. Entonces, punto número 3. Digamos, nosotros vemos el signo, por ejemplo, la ceniza, ¿verdad? Para nosotros el miércoles de ceniza es muy importante, pero entonces, ¿cuál sería la referencia de esto? Recordemos, más bien, antes de esto, ¿cuándo inicia y cuándo termina la cuaresma? Yo creo que es una pregunta también muy interesante que deberíamos de hacernos todos. Si realmente sabemos cuándo inicia y cuándo termina la cuaresma. Pues la cuaresma inicia justamente el miércoles de ceniza, o sea, el día de hoy. El día de hoy comenzamos la cuaresma. Y no termina el día sábado de resurrección o no termina el día viernes, no. Termina justamente el día jueves en la hora nona a las 3 de la tarde. En ese momento termina la cuaresma para dar paso ahora a lo que llamamos, ahora sí, los días santos, con el
precepto o ya la celebración de la tarde-noche del Jueves Santo. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos. Entonces, fíjate cómo nuestra cuaresma, pues sí tiene mucho significado y es algo muy importante para cada uno de nosotros. Y por otro lado, también, ¿te has preguntado? Yo creo que este ha sido de puras preguntas, ¿verdad? ¿Te has preguntado cuándo, o sea, por qué son las fechas movibles? ¿Por qué a veces el miércoles de ceniza cae en marzo, a veces incluso hasta ha caído en febrero, otros días, otros años ha caído en abril? Entonces la fecha es totalmente movible. Y nosotros vemos en esto, incluso para muchos puede ser, ay, pues es que hay mucho descontrol en este aspecto de la fecha. Y pues sí, ciertamente la cuaresma inicia con la fecha. ¿Por qué? Porque recordemos que se nos habla en el libro del Éxodo, justamente recordemos que nosotros nos basamos para la cuaresma en la Pascua y nosotros nos guiamos en la Pascua judía. Entonces, dentro del libro del Éxodo, pues se nos habla que la Pascua, en la Pascua estaba pues la luna llena, o sea que la primera luna llena de primavera era el momento de la Pascua. Entonces, nosotros nos regimos para los días mayores o para la Pascua, justamente cuando sea la primera luna llena de primavera y que la fecha obviamente es movible. Y a raíz de esto, pues viene el conteo hacia atrás. Si contamos los días, pues ya podemos ver que son 40 días de preparación justamente para la Pascua, para este acontecimiento tan importante. Esa es la razón por la cual la Semana Santa y sobre todo el miércoles de ceniza y la cuaresma, esta fecha se mueve justamente porque nos guiamos por el calendario lunar, por la luna. Entonces, como veamos cómo los astros también es muy importante para nosotros y para nuestra fe. Pero, en cierto sentido, o sea, entonces, ahora, el día de hoy, pues justamente iniciamos este caminar con el miércoles de ceniza, que es muy remarcado. Y como ya comentábamos al inicio, salen cristianos hasta debajo de las piedras, porque es algo muy significativo. Y a lo mejor muy en el interior, muy en el profundo, en lo profundo de la persona, realmente cala y realmente está este acontecimiento de conversión y de transformación. Entonces, pero en sí la ceniza, pues recordemos, y para esto teníamos que remontarnos justamente a los primeros siglos de la iglesia, en la que la penitencia se daba solamente una vez en la vida. Aquellos que vivían este proceso de conversión se podían, incluso se preparaban, y una vez en la vida se tenía el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Y para esto pues había incluso lo que llamaban la confesión pública, incluso el públicamente que se viera todo el aspecto, ¿no?, de la penitencia pública es la que también se daba. Entonces, eran momentos en los que las personas verdaderamente daban una transformación de vida muy importante. Y para esto, ellos se vestían de sayal y en la cabeza se ponían ceniza, justamente como este signo de que estaban en este proceso de conversión y que, como tal, las personas tenían que orar por él. A lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, esto ha ido cambiando, sobre todo la confesión, para llegar al momento como lo conocemos ahorita, que vamos con el sacerdote, decimos nuestros pecados, ¿verdad? Obviamente con todo el arrepentimiento, el propósito de enmienda, todo lo que es el proceso de la confesión, vamos con el sacerdote, nos confesamos y posteriormente nos da la absolución, nos da la penitencia y continuamos nuestra vida de cristianos, ahora sí ya en gracia. Pero esta ha sido un poquito la evolución. Entonces, a primera instancia, pues era esto, de que se vestían de sayal y se ponían ceniza en su cabeza. Y pues obviamente una vez en la vida, por eso mucha gente se esperaba ya hasta al último, ya casi cuando estaban mayores,
para iniciar este proceso. Pero gracias a Dios ha ido transformándose y se ha ido como adaptando también a la época y a las circunstancias. ¿Por qué? Porque el ser humano así debemos de luchar constantemente para ser mejores y para estar en gracia de Dios. Entonces, ahora, otro punto, o el punto, bueno, entonces la ceniza, para nosotros la ceniza, ¿qué significa la ceniza? Pues realmente la ceniza es yo sentirme o yo darme a conocer como frágil, como polvo, como nada, como aquel que realmente he tocado fondo y me doy cuenta de mi miseria, me doy cuenta realmente que no soy absolutamente nadie, que no soy nada. Y por lo tanto, en este reconocimiento también me lleva a poder abrirme a la experiencia de Dios, a mostrarme como soy, tal como soy, para con Dios, pecador. Pero gracias a esto y a este reconocimiento de mi miseria, de mi pecado, de que no soy absolutamente nada, por eso aquella frase, ¿no? En polvo eres, en polvo te convertirás. Entonces, al decir no soy nada, pero al no ser nada, entonces necesito de la misericordia de Dios. Y yo lo reconozco. Y por eso vengo el día de hoy con esta actitud de buen cristiano, de reconocerme pecador, para que el Señor, por su misericordia, me levante. Entonces, recordemos que la ceniza, pues no es un sacramento, es un sacramental. Y un sacramental, pues realmente a nosotros nos va preparando para recibir un sacramento. En este sentido, el sacramento de la reconciliación. Y por eso, cuando vamos o cuando se pide que se ponga la ceniza, debemos de pedirla con un acto total de fe. Debo de tener fe plena para poder pedir este sacramento, este sacramental. Entonces, punto número 6. Punto número 6. ¿De dónde sale la ceniza? ¿Dónde creen que de que sale la ceniza? Algunos han de pensar, no, pues es que el carbón, ¿verdad? Lo hacen triza, lo hacen polvito y es la ceniza. Otros han de pensar, no, pues imagino que en alguna tienda religiosa, de artículos religiosos, pues a lo mejor ahí compran la ceniza por kilos. O no sé, pues a lo mejor van con la señora que vende tamales, que vende buñuelos y para que le regale la ceniza. Pero propiamente, o sea, no, de ahí no sale la ceniza. La ceniza sale justamente de las palmas que se utilizaron el año anterior en el domingo de palmas. Se recolectan esas palmas, se les pide a los laicos, a los fieles, que quien quiera donar sus palmas para la ceniza de este año, pues pueden llevarlo. Entonces, son de las palmas benditas del año pasado que la gente guarda, que la gente tiene con mucha devoción en su casa y posteriormente regalan a los templos, a las iglesias, para que se quemen y se haga la ceniza para, en este caso, para este año. Pero bueno, antes de comenzar, vamos con más saluditos a Saúl Axel Estrada, Alicia Ponce, a Miguel Ángel Martínez, a Chava Hernández, a Conchita Portugal, Enrique Alejandro Torres, Alejandro Rivera y María Cervera López. Pues saludos para todos ustedes que nos están viendo este pequeño programa de Humanidad en Reconstrucción. Y pues realmente recordando que este día tan especial, pues tenemos que ser muy conscientes de nuestra transformación y que como seres humanos, como cristianos, tenemos que comenzar, digamos, esta transformación desde el corazón, desde el interior. Entonces, a raíz de esto, podemos poner todos los elementos que la Cuaresma nos invita para que nosotros podamos vivir esa transformación realmente como es. Entonces, punto número 7. Este sacramental, o por ejemplo, estamos hablando del miércoles de ceniza, ¿es obligatorio? Podríamos hacernos esta pregunta, si es válido o no es válido. O sea, si realmente nos obliga como católicos o como cristianos, como creyentes, a tomar este signo.
Pues realmente, Israel, y la respuesta es muy clara, o sea, no estamos obligados a realizarlo. No estamos obligados, ¿por qué? Porque es un sacramental. Al ser un sacramental es algo que yo pido por mi fe, por aquello o mi experiencia espiritual que me mueve a pedirlo. Por eso no es obligatorio para nosotros tener o ir justamente para que se nos ponga este signo. Por eso, si tenemos fe y creemos realmente y quiero realmente transformar mi vida, quiero regresar nuevamente hacia Dios porque me he alejado de Él a partir de mi pecado y sobre todo porque quiero vivir plenamente esta cuaresma y quiero vivir plenamente la Pascua del Señor, pues obviamente voy a querer este signo para comenzar este proceso y para ir transformándome realmente en una nueva criatura, en una nueva persona con una visión distinta, ¿verdad? Trayendo o recordando, incluso tratando de purificar todo aquello que yo he hecho. Por eso se fijan, hay incluso algunas personas que dicen, yo en cuaresma no voy a tomar, no voy a tomar coca, no voy a fumar, no voy a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor muy en el interior pues sí queremos transformarnos, sí queremos cambiar de vida y ahí se aprovecha este acontecimiento para ir creciendo. Entonces, realmente, si nosotros somos cristianos verdaderamente convencidos de nuestra fe y sabemos que este tiempo es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de ir caminando y de ir transformándonos, pues obviamente vamos a pedir este sacramental que es la ceniza. Entonces, ¿quién la puede recibir? Pues realmente, como ya lo habíamos dicho, la podemos recibir todos. Todos aquellos que quieran recibirla libremente y con plena fe. ¿Y quién la puede dar? Pues realmente la puede dar el sacerdote, ¿sí? Algunos fieles laicos que el sacerdote haya instituido o que les haya pedido que den también la ceniza. Por eso en las parroquias, pues ustedes van a ver muchísimos ministros, laicos que también están poniendo la ceniza, seminaristas, sacerdotes, todos aquellos que se crean idóneos para poder administrar este pequeño sacramental. Entonces, aquí pues ya es a la creatividad, ya es a lo que el sacerdote quiera, pero algo importante, el único que puede bendecir esta ceniza, pues es el sacerdote, es el diácono, pero cosa muy curiosa, que él no se la pone solo, él le pide a una persona o a otro sacerdote que le ponga la ceniza. ¿Por qué? Porque también nosotros también somos conscientes de nuestra miseria, somos conscientes de este camino de conversión y este camino que debemos de llevar de arrepentimiento. Entonces, para vivir nosotros plenamente esta cuaresma, bueno, antes de continuar, pues otros saluditos a Armando Sánchez, Eduardo Vázquez, a Lucía González, a March Rodríguez, bendiciones para todos ustedes. Entonces, ahora, un elemento importantísimo dentro de este proceso cuaresmal viene la abstinencia. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que nos privamos de alimentos, por ejemplo, carnes rojas, carne de puerco, de res, de pollo, de pavo, carnes rojas. Nosotros nos privamos de estos alimentos y comemos carnes blancas, vegetales, justamente porque es abstinencia. Y la abstinencia pues para nosotros es sí ayudarnos en este crecimiento, en la virtud pues, y propiamente los días que nosotros vamos en este proceso pues es miércoles de ceniza. El día de hoy, por ejemplo, no comimos carne. Los viernes de cuaresma
y el Viernes Santo. Son los días de abstinencia. Y todo esto, nosotros podríamos decir, bueno, pero es que es como erróneo, o sea, ¿por qué privarnos? Incluso hay algunos que dicen, por ejemplo, ahorita que platiquemos sobre los pilares de la cuaresma, pues a lo mejor hasta algunos pueden decir, bueno, pues mejor ayuna de prójimo y no ayunes de carne, es mejor que ayunes de prójimo. Pero ¿realmente será válido tener esto? ¿O será válido preguntarnos o decirnos acerca en este aspecto? Pues yo creo que sí sería una cuestión muy, pues sí, interesante de ir como asimilando, pero creo que eso ya a su tiempo. Entonces, dentro de esto de abstenerme, pues realmente, ¿a quiénes son a los que les compete? Pues a las personas, ¿verdad? Ya con uso de razón, ya mayores, por ejemplo, de los 18, 19 a los 59 años, a excepción de algunos enfermos, ¿sí? Niños que realmente no pueden participar de esto, pero de ahí en más, todos los demás fieles cristianos, pues tenemos esta obligación de poder abstenernos de carnes rojas durante estos días que ya les he comentado. Pero ahora, para nosotros poder vivir la cuaresma, es importante entonces tener en cuenta tres pilares. Tres pilares que son muy importantes para poder vivir nuestra cuaresma. Y para esto quisiera que leyéramos el Evangelio del día de hoy, el Evangelio según San Mateo, donde dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. O sea que Jesús nos va invitando a que estos actos de piedad, o a que estos actos los vayamos comenzando, ¿verdad? Interiorizando, viendo desde adentro, desde lo profundo. No tanto para que nos vean, sino para qué? Para estar en comunión con Dios, agradarle a Dios. Dice, por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Entonces, la limosna, un pilar muy importante para nosotros. La limosna para nosotros es un sentido, y tiene el sentido de salir de nosotros mismos, de compartir, de despojarnos de aquello que nosotros tenemos, mucho o poco, pero lo tenemos y lo compartimos con el otro. La limosna es muy, muy importante. A lo mejor muchos de nosotros, cuando vinimos a tomar ceniza, dejamos la monedita. ¿Es importante esa limosna? Sí, porque es el signo, y es el signo que se da en ese momento. Pero la limosna también debe de extenderse durante toda la cuaresma, incluso durante toda la vida, con la conciencia de poder desprenderme de lo mío, de lo material, de lo que me ata, para compartir con el otro, ¿sí? Para darlo, para realmente que otro también aproveche. Y que la limosna, por ejemplo, podemos darla a aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos vecinos que tenemos? Pues realmente a veces ni siquiera tienen lo necesario para vivir y nosotros les podemos ayudar. ¿Cuántos enfermos hay en los hospitales, en los asilos, en los orfanatos? ¿Cuánta gente hay necesitada? Y nosotros podemos compartir aquello que el Señor nos ha dado, podemos compartirlo con muchísimo gusto con aquellas personas. Entonces, realmente la limosna para nosotros, sí, es una respuesta que nosotros le damos al Señor. ¿Por qué? Porque queremos también manifestar este apoyo, esta solidaridad para con el otro, con el que lo necesita. Incluso es muy curioso, nosotros hemos hablado y ha hablado muchas personas sobre el altruismo. ¿Qué es el altruismo? Pues aquellos que simplemente buscan ayudar, ayudan, pero
pues no hay algo que los mueva. Simple y sencillamente sentirse bien. Sentir que aportan, sentir que hacen algo. Pero imagínense, ¿qué pasaría si aquellas personas que ayudan constantemente a lugares, a orfanatos, a asilos, a comunidades pobres, que lo hacen justamente en este sentido, por ayudar? Pues qué bueno, ¿verdad? Pero si trasciende aquello, no solamente por ayudar, sino también, ¿por qué? Porque mi ser como cristiano a mí me dice que tengo que tenderle la mano a aquel que lo necesita. Que mi ser como cristiano me inculca, me motiva a hacer esta obra de misericordia, a ayudar. Y no solamente para que me vean, no solamente para decir, ay, sí, incluso los memes que actualmente están, ¿no? Me tomo la foto dando una limosna. Me tomo una foto llevándole de despensa a los niños pobres. Me tomo una foto llevándole, no sé, algo de ropa a los ancianitos en los asilos. Simplemente por aparentar, simplemente por la foto. O por simple altruismo y punto. Sin nada espiritual, sin nada que realmente a nosotros nos llene o nos lleve de la mano. Entonces, si cambiamos justamente esta mentalidad en ese sentido de la limosna, no solamente para que nos vean, sino para tener una verdadera experiencia de Dios, y porque esta misma experiencia de Dios me motiva a tender la mano a aquel que lo necesita, pues maravillosamente, grandiosamente, yo puedo hacer muchísimo más por mi comunidad. ¿Por qué? Porque aquello que hago va a tener lo central, ¿verdad? A Dios. Va a tener lo más importante, lo espiritual. Y luego el Evangelio dice, entonces ya te dije el primer pilar, la limosna. Segundo, cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. La oración. El segundo pilar es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo el miércoles, el día de hoy, con la ceniza, me descubro y me doy cuenta que no soy nada, que realmente necesito de la misericordia de Dios, necesito de Dios en todos los sentidos, entonces voy a ser capaz, ¿verdad?, de recurrir a Él. Mi vida realmente tiene que ser una vida de oración. Y una oración que realmente me vaya llevando o me vaya aumentando mi amistad para con Dios. Esta oración, pues nosotros sabemos que no es solamente el recitar oraciones, sino el realmente entablar un verdadero diálogo, una verdadera amistad con el Señor. Y esta oración, pues tiene que ir palpada, tiene que ir llevada justamente a ejemplo de Jesús. Por ejemplo, Jesús iba a orar en las noches, Jesús iba a orar solo con el Padre, Jesús no hacía gran circo o no hacía show pues para orar, al contrario, era una oración muy sentida, muy en el interior, una oración, una conexión con el Padre muy, muy bonita, muy profunda, y que nosotros como cristianos tendríamos que tener. Incluso, ¿por qué no? O sea, aquellos que realmente tienen una devoción tan grande a Jesucristo, Eucaristía, pues tienen justamente esta habilidad de ir ante el Santísimo, durar horas en el Santísimo, platicar con Él, decirle de corazón a corazón cómo me siento, cómo estoy. Entonces, en este camino cuaresmal o en este tiempo que yo voy caminando en esta cuaresma, pues entonces debo de esforzarme por abrirme, ¿verdad? Por estar con Dios, por entablar esta amistad con Él, esta comunicación con Él y tratar de escuchar también lo que Él me dice. Porque recordemos, la oración es como en el ciclo de la comunicación. Hay un emisor, ¿verdad? Hay un receptor, hay un mensaje, hay un canal y hay sobre todo una retroalimentación, que es aquello que hace verdaderamente esta comunicación importante.
y que incluso no está, o sea, Dios a lo mejor no nos va a hablar directamente de viva voz, haz esto otro, no. Dios nos va poniendo justamente la respuesta a lo largo del día, a lo largo de la vida, de algunas personas, de algunos acontecimientos. Es donde vemos la mano de Dios. Entonces, la oración para nosotros es muy importante. Y en esta cuaresma busquemos orar con el Señor constantemente. Muchas veces al día, cuando más lo necesitemos, cuando nos sintamos tristes, alegres, en todo momento buscamos realmente esta comunicación con Dios, esta oración. Entonces, y el tercer pilar, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando como tu Padre, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Entonces, este tercer pilar, justamente, entonces es el ayuno. Si recordamos, Jesús en el Evangelio de las tentaciones, antes de las tentaciones, se dice que Jesús ayunó, ¿verdad? 40 días y 40 noches. Entonces nosotros debemos de entender qué es el ayuno. El ayuno pues realmente no es que nos privemos de alimento. El ayuno a nosotros es muy importante porque este elemento a nosotros nos ayuda muchísimo. Y Jesús dice en el Evangelio que ayunó 40 días y 40 noches. Entonces el ayuno para nosotros es una sola comida fuerte durante el día. Erróneamente, muchos cristianos, muchos de nosotros tenemos la mentalidad o la concepción de que el ayuno es no tomar alimentos hasta las 12 del día. Y después de las 12 del día, ahora sí, véngase tu reino, a echarme las 7 cazuelas tradicionales y ya comer lo que yo quiera y ya hacer lo que yo quiera en cuestión de alimentos. No, el ayuno tiene su sentido. Y el ayuno, pues sí es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque entonces el ayuno, fíjate, se tiene que hacer de esta manera. En la mañana es media pieza de pan o una pieza de pan pequeña, una taza de café, un vaso de leche, una taza de té, un alimento muy sencillo. En la comida es una comida sencilla. Este platillo fuerte sí, pero pues no nos vamos a comer en la hora de comida todo lo que no te comiste en el desayuno y todo lo que no te vas a cenar. Entonces es una comida moderada. Y en la cena, nuevamente, una pequeña pieza de pan o media pieza de pan, un vaso de leche, ¿sí? Y un vaso de café o de té. Nosotros podríamos decir, ay, pero qué difícil es esto. Realmente no es difícil. ¿Cuántas veces en la vida hemos ayunado y ni siquiera nos damos cuenta? Pero ahora, porque tiene un sentido espiritual, el ayuno, entonces, la tentación va a estar por ahí. Incluso hay unos que dicen, ay no, pues yo ya tengo hambre, pues ya denme de comer, ya tengo mucha hambre. Pues no. Entonces, a nosotros nos ayuda justamente para que, si nosotros recordamos, en cuestión de los hábitos, cómo se va haciendo un vicio. Un vicio se va haciendo justamente con la sucesión de los hábitos malos. Por ejemplo, el alcoholismo. Sabemos que el alcoholismo pues es una enfermedad y que desgraciadamente muchos de nosotros, muchas personas, pues tienen tenemos este problema del alcoholismo. Pero ¿cómo inicia este problema? Primero te tomas una cerveza y ¿qué pasó? Nada. Después te tomas 2 cervezas y ¿qué pasó? Nada. 3 cervezas y nada. Entonces se va aumentando la cantidad de alcohol hasta que el cuerpo ya el alcohol lo siente o es parte de él. Entonces esta sustancia ya es muy importante, por lo tanto lo pide constantemente el alcohol para equilibrar, digamos, la cuestión física del cuerpo. Y comienza así, ahora sí, el problema del alcoholismo. Y después de estos hábitos malos, de estos vicios, pues también pueden llegar al pecado. Entonces, ahora, el ayuno a nosotros nos ayuda
¿verdad? Nos da la templanza, nos ayuda en todos los sentidos para vencer la tentación. Aquel que piensa que el ayuno no tiene sentido, tiene mucho sentido, porque vamos educando nuestro espíritu, nuestro cuerpo, ¿verdad? Para no caer en la tentación. Si nosotros ayunamos, se nos pide que ayunemos solamente 2 veces, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero si nosotros quisiéramos crecer en esta virtud, en el ayuno, pues tendríamos entonces que ayunar constantemente, por ejemplo, todos los viernes de Cuaresma. Y que a la larga hasta el cuerpo te lo va a agradecer, porque a veces durante el día le echamos al cuerpo muchísima comida que ni siquiera sirve, que ni siquiera aprovecha el cuerpo y que lo único que hace es engordarnos y deformar nuestro cuerpo. Pues no, entonces aprendamos en ese sentido. El ayuno es para fortalecernos espiritualmente, para no caer en la tentación. Entonces, estos 3 pilares que nosotros tenemos, pues a nosotros, si nos fijamos y vamos como muy en el interior y vamos como viéndole así concretamente, nos ayuda a salir de nosotros. En sentido de que la oración nos ayuda a salir de nosotros, ¿verdad? Si ya decidí que en la Cuaresma quiero transformarme, entonces la oración me va a ayudar a salir de mí para buscar a Dios, para reconocer desde mi miseria que yo necesito a Dios. Entonces es salir en ese sentido. Ahora, la limosna es salir de mi egoísmo, salir de mí mismo, salir de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo quiero, de lo que yo acumulo para donarlo, para compartirlo, para abrirme al otro. Y el ayuno, pues es también salirme de mí. ¿Para qué? Para luchar contra el pecado. Es realmente darme cuenta de esta necesidad que tengo de ejercitarme en la virtud para poder vencer el pecado y llegar justamente a la santidad. Entonces, este miércoles de ceniza y este tiempo de Cuaresma que nosotros vamos a tener, pues realmente hay que tomarlo muy en serio y llevarlo justamente estos pilares, irlos como desmenuzando, ir pensando en ellos, ir interiorizando justamente, y que la limosna, por ejemplo, pues no es nada más dejarlo en dar el dinero o en dar la ayuda, sino que vaya desde el corazón. Por eso nosotros que vamos o queremos transformar una sociedad, a lo mejor pues no, a lo mejor una sociedad tan difícil como la que estamos viviendo actualmente, con diferentes problemas, con diferentes circunstancias, con diferentes situaciones, entonces debemos de buscar transformar desde el corazón, desde lo profundo, desde adentro, desde aquello que realmente somos cada uno de nosotros. Y este proceso comienza aceptándome, ¿sí? Que soy un pecador, aceptando que necesito de la misericordia de Dios y aceptando realmente lo más profundo, incluso en lo que yo he fallado constantemente. Entonces, ahora, el punto número 12. ¿Cómo voy a recibir esta ceniza? O cómo, por ejemplo, ¿cómo vamos a iniciar esta Cuaresma? Pues cuando a nosotros se nos pone la ceniza, lo único que se nos dice son 2 palabras. Conviértete y cree en el Evangelio, o en polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Y qué hacemos después de esto? ¿O qué hicimos? Simplemente en actitud de silencio y de oración, me voy a mi lugar, hago mi oración, ¿sí? Hago incluso, ¿por qué no?, mi examen de conciencia, y desde ahí se comienza este proceso para con el Señor. Ahora, bueno, ya, antes de continuar con lo siguiente, quiero mandar saludos a Adrián Cano, a Lupita Reyes, a Güero RM, a Conchita Portugal. Que el Señor los siga bendiciendo a todos ustedes que se han estado conectando y que han estado aquí al pendiente de este pequeño programa, y aquellos que igual entran un ratito y luego se van. Los quiero invitar para que compartamos todo esto que hacemos para bien de nuestra fe, para bien de nuestra comunidad, y solamente, pues sí, si
compartimos este hecho de querer crecer en comunidad, reconstruir nuevamente nuestra sociedad, nuestras comunidades. Dicen que evangelizar también es compartir. Entonces, ayúdanos a compartir todo esto que hacemos en las redes sociales, en los diferentes medios, para ir contribuyendo un poquito en la evangelización. A lo mejor no seremos los mejores, pero queremos aportar algo y queremos hacer algo también por nuestra fe, por nuestra sociedad. Y gracias a Dios pues se van abriendo grandes puertas. En este caso pues Radio Líder Bajío da la oportunidad de tener este espacio y poder compartir de nuestra fe. Entonces son espacios que hay que aprovechar, y por eso te invito a que compartas estas pequeñas reflexiones, estos pequeños programas. Pero entonces, ahora, ya hemos interiorizado un poco sobre la Cuaresma el día de hoy, miércoles de ceniza, pero ¿ahora qué hago? La pregunta sería, ¿ahora qué me corresponde hacer? ¿Ahora qué hago yo como cristiano, como creyente, que he decidido en primer lugar sí? A ver, si, por ejemplo, no, alguno podría decirme, a ver, Padre Juan, entonces, yo ya decidí sí, con fe y plena fe, fui a tomar la ceniza. Me reconozco plenamente que no soy nada, que necesito de Dios, ¿verdad? Reconozco plenamente que quiero transformarme desde el corazón, desde el interior, y quiero ser un buen cristiano. Quiero hacer algo por mi comunidad. Quiero reconstruir esta sociedad que a lo mejor, desgraciadamente, bien que mal, ahí va caminando. Quiero hacer algo. Pues lo más importante en esta Cuaresma es entonces, ¿cuál es tu reto como cristiano? ¿Cuál es tu reto que vas a hacer para ir trabajando en este perfeccionamiento? Ya te di los pilares, ya hablamos sobre qué significa la Cuaresma, ya hablamos sobre el proceso, ya platicamos todo esto. Pero entonces, ahora, a ti te toca la acción. ¿Qué vas a hacer para reconstruirte desde el interior? ¿Qué vas a hacer para asimilarte entonces a Jesucristo? ¿Qué vas a hacer para reconstruir este entorno y esta sociedad que tú tienes? Porque recordemos, y hablando un poquito sobre el discurso que se está viendo en la actualidad, Jesucristo viene a dar la dignidad a toda persona, a todo el género humano. No viene a darle dignidad solamente a las mujeres, no viene a darle dignidad solamente a los niños, no viene a darle dignidad a los hombres, a los ancianos, no. Viene a darnos la dignidad a todo el género humano, a toda la humanidad. Desde ahí podemos comenzar con esos pequeños retos. Entonces, a ti, como cristiano, ¿cómo quieres construir o cómo quieres contribuir a la construcción del reino? A lo largo de toda la Cuaresma, te invito para que me sigas en mis redes sociales como Diácono Juan de, y ahí aparecen algunos retos día con día. Pero, ¿por qué no comenzamos o por qué no comienzas a tener un reto particular? Si hay algo que te cuesta mucho trabajo, por ejemplo, dejar de tomar, ¿por qué no comienzas en este reto cuaresmal a comenzar a purificarte? Dejar de tomar poco a poco. En lugar de cerveza, tomar agua, ¿verdad? Suplir para que tu cuerpo te vaya creciendo, para que tu cuerpo se vaya desintoxicando. Si, por ejemplo, tú dices, yo quiero hacer algo por mi comunidad, ¿por qué no das 40 limosnas? ¿Por qué cada día no das una limosna? Y recordemos, una limosna no es dar la moneda o lo que me sobra, sino dar aquello, ¿sí?, de lo que yo tengo y yo quiero compartir. ¿Por qué durante 40 días no compartes? ¿Por qué durante 40 días no vas a visitar a algunos enfermos? ¿Por qué durante los 40 días no vas a visitar a tus papás que a lo mejor no los has visto? O a los encarcelados. Ahí están los actos de misericordia, ¿verdad? Entonces, comencemos a ver, en concreto, cosas sencillas, cosas que a nosotros o que a ti te van a ayudar. ¿Qué es lo que más te cuesta? Y desde ahí
podemos comenzar estos retos personales que nos van ayudando a vivir plenamente. Pero algo importante, la conciencia. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer aquello? ¿Por qué voy a dejar de tomar? ¿Por qué voy a dejar de fumar? ¿Por qué voy a visitar a los enfermos? ¿Por qué voy a visitar a los encarcelados? ¿Por qué voy a ir a visitar a los niños huérfanos? ¿Por qué voy a ir a los diferentes lugares? ¿O por qué voy a ir a recoger la basura de ciertos lugares para contribuir al medio ambiente? Entonces, acciones hay muchísimas, pero el por qué las hago es lo que hace la diferencia. Entonces, nosotros como cristianos, pues, te invito y te sigo invitando a que entonces pensemos bien, ¿cuál va a ser nuestros retos cuaresmales? ¿O cuáles van a ser nuestros caminos cuaresmales? Pero algo, y lo que no se nos debe de olvidar nunca es hacer oración, dar limosna, ayunar y algo muy importante, meditar las Sagradas Escrituras. Meditar constantemente el Evangelio, meditar la pasión de Cristo, meditar todo esto. Incluso, ¿por qué no? Meditar el Vía Crucis, ¿verdad? Meditar los misterios dolorosos, meditar todo esto de tal forma que todo este proceso de Cuaresma realmente a mí me vaya calando, a mí me vaya ayudando para ir entonces viviendo este camino con Jesús y poder llegar, ahora sí, a la resurrección plena con Él. Entonces, ¿tú crees que es difícil transformarnos, que es difícil transformar nuestra sociedad, que es difícil transformar al ser humano, ahora sí, desde el interior? Vamos a mandar otro saludito a Ale Padilla, que también está aquí conectada y está viendo este programa. Fíjate que ahora que estaba en las celebraciones, se me vino mucho a la mente una frase que decía nuestro padre rector en el seminario. Cuando salíamos de vacaciones, él decía siempre nos decía una frase, y creo que es de las frases que van a quedar como muy dentro de mi mente. Muchachos, cuiden su corazón. Y no cuidar el corazón con aceite de oliva, ni mucho menos, no. Cuiden su corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón del ser humano se encuentra, ¿sí?, los más íntimos sentimientos. Realmente en el corazón se comienza como a fabular, se comienza a realizar, se comienza a hacer todos los inicios, pues, de todos los acontecimientos, de todo lo bueno o todo lo malo que hago. En el corazón del hombre, pues se encuentra lo más íntimo del sentimiento. Y por eso, él siempre nos decía esto: muchachos, cuiden su corazón. Nosotros como cristianos tenemos que hacer esto, tenemos que cuidar lo que vemos, lo que hablamos, ¿sí?, lo que leemos. Tenemos que cuidar absolutamente todo aquello. ¿Por qué? Porque esto nos va dañando, nos va haciendo mejores personas o nos va haciendo peores personas. Incluso, ¿por qué no?, en las redes sociales hay montones de información, montones de información. Y a veces pensamos que lo que nosotros decimos es la verdad, y no, es nuestro punto de vista, no es la verdad plena. Por eso, a veces, de tanto que vemos, de tanto que leemos, de tanto que ni siquiera son como fuentes fidedignas, vamos como construyendo nuestra idea, y no es así. Nosotros sabemos que la verdad plena está en Jesucristo, y que Él viene y que nos va a dar y que nos da dignidad a todas las personas, a todo el género humano. Desde el momento, desde la concepción hasta el momento de la muerte que regresamos con Él. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que buscar eso, cuidar mucho y plenamente nuestro corazón. Pues ya casi para despedirnos, pues no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes el que se hayan tomado la molestia de estar con nosotros, de compartir, de iniciar esta Cuaresma juntos, ¿verdad? Juntos como comunidad, juntos como
compañeros en el caminar. Y pues esto es Radio Líder Bajío. Mi nombre es Juan de Dios Rodríguez, soy el diácono Juan de. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Aparezco como diácono Juan de en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. En todas aquellas redes sociales me puedes también contactar. Hay gente que me ha escrito para pedir algún consejo, para pedir alguna orientación sobre algún tema en específico. Obviamente no lo sé, no lo sé todo, no sé mucho. Lo poquito que he conocido se los comparto con muchísimo gusto. Y si no, pues ahí vamos creciendo. Creo que lo más rico de una comunidad es ir compartiendo puntos de vista, ¿verdad? Ir compartiendo experiencias. Es bonito compartir las experiencias. Y me gustaría muchísimo que en este medio que es Radio Líder Bajío, en este programa Comunidad de Reconstrucción, pues vivamos justamente en una comunidad plena, una comunidad que nos lleve justamente de la mano de Dios. Pues que tengas una muy feliz noche, que inicies de la mejor manera tu cuaresma y sobre todo que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Hasta la próxima.